Sí, doctor, sí se puede visualizar. Bien, entonces vamos a hacer algunos apuntes, de repente aislados sobre algunos aspectos relacionados a este, cambios electrocardiográficos cuando existen trastornos de los canales iónicos, ¿no? Bueno, ¿qué son los canales iónicos? Son las glicoproteínas que pertenecen a la membrana, ¿no?, del miocito y tienen diferentes cambios conformacionales. Miren, estos canales pueden estar abiertos, inactivos, cerrados, pueden activarse por el voltaje. O sea, ustedes saben que hay canales dependientes de voltaje. Llega a un determinado voltaje y se abren. Cambia el voltaje y se cierran, ¿no? El flujo puede ser pasivo o puede ser determinado por una gradiente electroquímica, ¿no? Y así sucesivamente pueden estar en distintos estados. Miren qué pasa con el potencial de acción, ¿no? En el potencial de acción, en este caso el nodo sinusal, o sea, que es el marcapaso, corazón y la fibra de Purkinje, intervienen distintas corrientes. Todo lo que está con letra I es una corriente, ¿no? Entonces, para que este nodo sinusal eh, tenga una calidad de marcapaso, ¿no? O sea, que tenga una estimulación espontánea, tiene que sufrir estos cambios y estas corrientes, ¿no? Que son variadas. Por lo tanto, aquí interviene un canal, otro canal, varios canales. No es tan fácil. Y miren cómo esta concentración de sodio basal a través de una bomba y de esta otra bomba, perdón, la bomba acá de sodio potasio es ese permanente, ¿no? Algo distinto pasa en la fibra de Purkinje, ¿no? Intervienen otros canales con una activación rápida, que es un ingreso rápido de sodio, un sostenimiento con calcio, y tiene que esperar, o sea, la repolarización no cambia hasta que venga otro impulso. Sin embargo, en este caso no sinusal la repolarización cambia. Todo esto que ustedes están viendo ahí depende de los canales. No es tan fácil, ¿no? Y como había mencionado, puede deberse a cambios químicos, o sea, de una menor concentración a mayor concentración, y también de cambios electrostáticos. O sea que este tipo de flujo es más complejo todavía. ¿Qué más? Este, estos cambios en los iones, que pueden ser por canales, pueden ser por concentraciones, van a generar arritmias, ¿no? Por ejemplo, un estado isquémico va a generar arritmia. Una alteración de electrolitos, por ejemplo, por deshidratación en diarrea, va a generar arritmias, ¿no? El uso de fármacos antiarrítmicos, por ejemplo, fármacos del tipo 1, que bloquean canales de sodio, van a generar arritmias también. Entonces, la presencia de arritmias va a depender de muchos factores y también puede depender de un factor netamente intrínseco del miocardio, como es la alteración de estos canales. Aquí ahí está la identificación de los principales canales. El sodio interviene en la fase cero, el calcio en la fase 2, el potasio en la fase 3, pero son diferentes canales, no son iguales, ¿no? Y cada uno depende de un gen. Es así que la identificación de estos canales, ¿no? En una nueva clasificación, no recuerdo qué el año, no sé el año, ¿no? Aquí, pero esto debe ser el 2009, 10 más o menos. Pero bueno, ustedes saben que existe una clasificación de antarrímicos que que fue propuesta por Bowers y Williams. Entonces, donde hablan de clase uno, clase 2, 3, 4, donde se identifican básicamente el bloqueo de unos canales, ¿no? Por ejemplo, la clase 3, donde está la amidabrona, que es un fármaco que antes se utilizaba mucho, ¿no? Bloquea el canal de potasio, pero además bloquea el canal de sodio, además bloquea los canales de calcio también, y además tiene efecto beta bloqueador. Pero entonces, con el desarrollo ya de la identificación de las corrientes, ¿no? Y de los canales y del gen, o sea, miren, aquí le estoy señalando, se identifica la corriente, se identifica el canal y se identifica el gen, ¿no? Con esto se ha hecho una nueva división. Como ustedes pueden entender, aquí existe una serie de corrientes que son diferentes para el ventrículo y diferentes para la aurícula. Y por lo tanto, para el sistema de conducción también será totalmente diferente. De ahí que surge, pues, el estudio de los canales, ¿no? Y cuando los canales están alterados se llaman síndromes arritmogénicos primarios. O sea, hay una alteración primaria del miocardio, ¿no? Tanto así que esto se ha estudiado un poco más. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen estos síndromes arritmogénicos tienen muerte cardíaca súbita.
Por lo tanto, cuando se hace una necropsis, se estudia la anatomía del miocardio, aparece normal, ¿no? Las coronarias normales. Entonces, actualmente se está haciendo la necropsia molecular. O sea, se tiene que, además de haber analizado la estructura del propio miocardio, hacer un análisis genético, ¿no? Obviamente entenderán que eso es bastante difícil, incluso en las personas este, eh, que están vivas, obviamente, y que tienen alto riesgo, entonces tenemos que llegar a un punto de cómo lograr identificar. No se puede identificar todo, como lo comprenderán. Algunos elementos se pueden identificar. Entonces, ¿cuándo se sospecha que existe una canalopatía? Por ejemplo, cuando un niño adolescente, ¿no? O joven tiene un síncope inexplicado o un paro cardíaco abortado, o sea, una muerte súbita abortada, ¿no? Tuvo un síncope, un desplome en cualquier lugar, se reanimó rápidamente, felizmente, entonces se puede ver, ¿no? Y que tenga algún antecedente familiar, ¿no? El paciente de familiares cercanos, ¿no? Menores de 40 años. En realidad, esta edad como que está cambiando, ¿no? Porque en las cifras actuales de muerte cardíaca súbita se ha identificado que a partir de los 35 años ya existe cardiopatía coronaria. A partir de los 35 años, ¿no? En la serie de muertes cardíacas en personas que corren, o sea, que hacen deporte, ¿no? Amateur, ¿no? Entonces se ha encontrado de que estas personas que mueren, ¿no? Algunas mueren durante la competencia, otras mueren después de la competencia, ¿no? Se ha identificado que el punto de corte es 35 años. De 35 años para arriba tienen enfermedad coronaria. De 35 años para atrás es posible que sean canalopatías. Respecto a los canales, también tenemos que decir algo más. ¿Qué pasa? Los canales funcionan cuando el, el entorno es adecuado. O sea, un canal funciona cuando la persona está con 37 grados centígrados. El canal funciona cuando tiene una buena concentración de electrolitos. Por lo tanto, no solamente existe una canalopatía, sino puede existir una disfunción del canal cuando existe una sobrecarga adrenérgica. Por ejemplo, está en el kilómetro 30 un maratonista y de pronto no se hidrató bien, no consumió glucosa, o tiene una sobrecarga adrenérgica por una emoción fuerte o un sobreesfuerzo, ¿no? No estaba entrenado para esos 30 kilómetros y de pronto existe, sin tener canalopatías, van a existir algunos factores que puedan producir una muerte cardíaca súbita. Entonces, esto se hace un poco más complejo, ¿no? Quizás podemos decir muerte cardíaca súbita en jóvenes, menos de 40 años, podemos retrocederlo a 30, 35 y tratar de identificar algunos factores. ¿Qué tenemos que identificar en el electrocardiograma? Básicamente, el síndrome QT largo. También existe el QT corto, vamos a hablar del QT largo, el Brugada, ¿no? Actualmente ya saben que los trastornos de repolarización precoz, que lo he revisado en alguna de las clases, ¿no? Los trastornos de repolarización precoz ya tenemos que prestarle más atención. Antes se decía repolarización precoz, variante normal, y se iba a la casa, ¿no? El paciente o hacía su chequeo, ¿no? Su chequeo, por ejemplo, laboral o chequeo precompetitivo, y decíamos repolarización precoz normal. No, ahora no. Se tiene que hacer algún estudio adicional, ¿no? ¿Por qué? Vamos a mencionar algo adicional aquí, ¿no? ¿Por qué la repoblación precoz se tiene que hacer una investigación adicional? Pues está relacionada a las ondas T, ¿no? Ondas T. A ver cómo puedo poner acá el chat. Voy a poner alternancias, alternancias de ondas T. Y ustedes lo van a buscar en inglés como T-Wave A, TWA. Entonces ya se ha demostrado que la alternancia de ondas T, obviamente pues según screening de electrocardiografía de 24 horas, o sea, un holter que tenga el software que nos verifique la alternancia de onda T, o sea, que mi onda T en la tarde sea pequeña, en la noche sea más alta, de pronto en una condición de estrés se hace negativa, esa alternancia de onda T me predispone a mí a tener complicaciones de tipo arritmias o complicaciones de tipo falla cardíaca. Y ahí es donde encaja más o menos el síndrome de reprogramación precoz, porque es una alternancia de la onda T, pero es una variante de la onda T, ¿no? Un ST cóncavo con una onda T picuda, y entonces
no solamente pues, existirá alternancia en la onda T, también existe, como ya se conoce, variabilidad de la frecuencia cardíaca. O sea, en un momento estoy en 50 latidos y más tarde estoy en 90 latidos. La variabilidad de la frecuencia cardíaca también nos predispone a tener complicaciones cardíacas. Entonces, miren que aquí existe pues, todo un subset de condiciones que tenemos que irla viendo de manera adecuada. Y poco a poco nos vamos orientando a lo más específico, ¿no? Entonces, miren, cuando sospechamos, ya, cuando sospechamos que haya un síndrome de QT largo, tipo 1, ¿no? O una taquicardia ventricular desencadenada por catecolamina. Cuando se desencadena, ¿no? Cuando se desencadena por los ejercicios o por una condición de estrés, ¿no? Generalmente con QT mayor de 540 para arriba y en jóvenes, varones principalmente, menores de 15 años, ¿no? Es una sospecha, ¿no? Existen otros desencadenantes, como es el ruido, ¿no? O postparto en mujeres mayores de 12 años, ¿no? Este sería el síndrome de QT largo tipo 2, ¿no? Después vamos a ver más detalles, pero estos síndromes tienen desencadenantes. O sea, tenemos que prestar atención a aquellas personas que tienen riesgo de muerte cardíaca súbita. Ellos son. Y varones que tengan pues una descarga vagal, ¿no? Que es cuando duermen, ¿no es cierto? O cuando están con latidos lentos. Entonces, este, miren, con este QT bastante prolongado de 600, este es eh, un síndrome QT largo tipo 3. ¿Qué pasa en el electrocardiograma? ¿Qué pasa con el síndrome de QT prolongado? ¿No? Ocurren alteraciones en los canales y en las corrientes de potasio, ¿no? Entonces van a hacer que la repolarización se prolongue, ¿no? Se prolonga la repolarización, este es el potencial de acción, ¿no? Se prolonga la repolarización y por lo tanto la onda T cae por fuera, cae por fuera. ¿Cómo se mide el intervalo QT? Ya creo que está de más decirlo, ¿no? El intervalo QT es desde el inicio del QRS hasta el fin de la onda T. ¿Dónde termina la onda T? Existen distintas posiciones. Generalmente hay que usar las derivaciones 2 y B5, ¿no? Hay una teoría que es que hay que trazar una tangente aquí por la onda T hasta que cruce. En realidad es un poco variable porque generalmente esas teorías de usar una tangente o utilizar este, algún parámetro más definido es cuando tenemos un sistema, un software que analice básicamente el electrocardiograma. Pero si tenemos el papel, solamente tenemos que ceñirnos a lo que tenemos en nuestro papel. El QT tiene que ser corregido. Entonces se utiliza esta fórmula famosa, la fórmula de Bassett, ¿no? Para todos los casos, inclusive en niños o adultos, ¿no? Principalmente elegir estas dos derivaciones, ¿no? ¿Qué representa el QT? Representa la duración de toda la sístole ventricular, ¿no? La activación, que es el QRS, y luego la repolarización. Entonces, ya vamos a lo más específico. ¿Qué pasa en el síndrome QT prolongado tipo 1? ¿No? Se observan ondas T anchas y que van a prolongar el QT. Miren, una onda T de base ancha, una onda T de base ancha, ¿no? Aquí lo podemos ver muy bien en la derivación B5 y esta es la derivación 2. En el QT prolongado tipo 2, ¿qué se ve? No, perdón, este es el 1. Este ya es un electro completo, ¿no? Acá dice, hablan de un adolescente, sexo femenino, ¿no? Que había sufrido un síncope desencadenado por un esfuerzo físico, ¿no? Entonces tenemos las ondas T de base ancha. Pueden ser picudas también, ¿no? Pueden tener un pico, pero miren acá, si bien es cierto que podemos decir que esta onda T en B6, uno la puede llamar simétrica. Simétrica significa que el ascenso es igual al descenso, en tienda de campaña. Entonces uno puede decir, ah, es un signo de potasio elevado, de hipercalemia. Pero ¿qué pasa? Cuando se analiza
como le decía, ¿no? Hace un momento, cuando tenemos un software que analice esto, se va a verificar que este ascenso es más lento que este descenso. Claro, yo fácilmente podría comparar este V6 con el V2 y obviamente ya no es simétrico, ¿no es cierto? ¿No? Ya no es simétrico. Entonces, el síndrome de QT prolongado tipo 1 es base ancha de la onda T. Base ancha de la onda T. El tipo 2, ¿qué observamos? Observamos una onda T en dos fases, ¿no? Bifásica. Aquí, más o menos, podemos decir que es una onda T bifásica, aquí con mucho esfuerzo. Aquí es mucho más evidente, ¿no? Es una onda T bifásica. Es una onda T, ¿no? Con dos domos. ¿Y por qué no es una onda U? Ahí está. Cuando tengo una doble T, yo tengo que dirimir si es una onda U o no. Entonces, ¿qué hago? Mido el intervalo entre ambas ondas T. Si es menor de 150, es una onda T. Si ese intervalo entre esas dos deflexiones positivas, vamos a ver, no vamos a poner el nombre, ese intervalo en estas dos deflexiones positivas es mayor de 150, entonces es una onda U. Entonces ya no me asusto, no es un QT prolongado tipo 2, ¿no es cierto? Vamos a encontrar distintas variaciones electrocardiográficas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y cada electrocardiograma es diferente en cada persona. Hay algunos patrones, ¿no? Que es lo que estamos estudiando, los patrones electrocardiográficos, pero todos son diferentes. Todos son diferentes, como tener ojos grandes, ojos pequeños, cejas este, horizontales, cejas curvas. Y en el electrocardiograma también se van a observar lo que se denomina el genotipo y el fenotipo. En este caso estamos analizando los fenotipos. Entonces, esta es una manera práctica de dirimir entre si esta onda acá, que es bastante prominente, es una onda T o no. Obviamente, si hacemos la medición acá, mide menos de 150 milisegundos, es una onda T, por lo tanto el QT va de acá hasta acá, es un QT prolongado. Y pertenecería al tipo 2, ¿no? Obviamente, esta es una variante electrocardiográfica. Para estar ya seguro, se tiene que hacer la investigación genética. El QT prolongado tipo 3 es un poco más fácil porque se retrasa, hay una alteración más predominante de los canales de sodio y se retrasa la aparición de la onda T y aparece una onda T al final, ¿no? Le llaman una onda T final. Se retrasa en la aparición, ¿no? ¿Y qué produce esta prolongación de la onda T, ¿no? O de QT, o de este trastorno de repolarización? ¿Qué es lo que produce? Produce que en algún determinado momento se produzca un circuito de mayor velocidad en el ventrículo y se produce una taquicardia ventricular. Esta es una torsade de Points, o sea, torcida de punta, ¿no? Una taquicardia ventricular tipo helicoidal, en el mismo paciente, ¿no? Y aquí se produce una fibrilación ventricular. Aquí existen unas puntas, obviamente, por eso se llama torcida de punta, ¿no? Que es como si estuviera girando, ¿no? Por eso se llama taquicardia ventricular helicoidal o torsade de Pointes, ¿no? Que es el término en francés. Y esta es una fibrilación ventricular, obviamente acá todo es ancho, de arriba y abajo, ¿no? Entonces, aquí también aprovechamos en demostrar, obviamente eso es bastante grosero, ¿no? La alternancia de la onda T. Miren, ven. Por eso le llaman macroalternancia. La onda T está positiva y de pronto negativa. Positiva y negativa, ¿no? Entonces, no es que haya habido algún defecto, un artefacto, no. Eso es evidente. Y eso se tiene que buscar en los estudios de Holter. Hay estudios de Holter en los cuales lo hacemos de manera visual, vamos revisando 20 minutos, 30 minutos del trazado donde sospechamos que puede haber algún evento porque el paciente lo refirió. Por lo tanto, un estudio de Holter tiene que ir con un historial. O sea, el paciente que le coloca la máquina, el Holter, ¿no? Se va a su casa 24 horas, nos tiene que decir 10 de la mañana cómo estuvo, tuvo palpitaciones, ¿no? 3 de la tarde sintió mareos, ¿no? Para nosotros hacer un correlato. La mayoría de estudios son relativamente normales.
Lo que pasa es que tampoco se está buscando mucho, ¿no? Entonces nos auxiliamos un poco solamente del software que nos arroja y no nos sentamos a investigar más. Sin embargo, eso ya se está haciendo, ya hay un grupo de cardiólogos que se están dedicando a hacer una revisión más precisa, más concienzuda del registro, ¿no? Los sistemas tipo software ahora, ¿no? Que pueden incluir una inteligencia artificial, pero los sistemas tipo software ahora incluyen, ¿no? Un estudio de más tiempo, ¿no? Entonces se hace un implante, un pequeño implante en la piel, generalmente va en el brazo, donde no moleste, ¿no? Y ese implante va a ser un registro por 7 días o 10 días. Inclusive ahora existe un registro online. O sea, se le puede hacer un implante a la persona y en el laboratorio de arritmias este, se hace, ¿no? Lanzan una alerta, digamos. Esa máquina no está en el Perú todavía. No lanza una alerta al investigador, ¿no? O a la persona que está encargada y dice, bueno, algo está pasando. Pero bueno, es por eso que se le presta atención a este grupo de pacientes que tienen síndrome cutis largo. Tienen riesgo alto de taquicardia ventricular tipo maligna y además riesgo alto de muerte cardíaca súbita. Ese es el interés. ¿Qué pasa en el síndrome de Brugada? Esto fue descrito por unos españoles, por un español, apellido Brugada, obviamente, hay toda una familia que se dedica a esto, creo que son 3 o 4, no tengo el dato exacto, pero bueno, ellos identificaron que algunas personas que tenían taquicardia ventricular, ¿no? Por riesgo de taquicardia ventricular o muerte cardíaca súbita abortada, tenían este tipo de patrón, sobre todo en la derivación B1, ¿no? Un patrón con R' semejante a un bloqueo de rama derecha que tenía un descenso rápido del, del segmento ST por unas fallas en la activación. Si hay una falla en la activación, obviamente tiene que estar comprometido un canal, ¿no? Este es un retraso en la activación. Este es el tipo 2. Ahora vamos a ver los patrones, ¿no? Por una falla de la activación en las zonas contiguas. Y este es el tipo 3. Hay una pérdida de la activación, ¿no? Entonces, el síndrome de Borah es una canalopatía, obviamente, le estamos diciendo que es hereditario, familiar, ¿no? Afecta preferencialmente el tracto de salida del ventrículo derecho. Es por eso que este, tiene esa configuración de RR'. Y estos síncopes o paros cardíacos ocurren predominantemente durante el sueño, durante el descanso o el sueño nocturno, como habíamos visto en una imagen inicial, ¿no? Estos son los patrones, ¿no? El tipo 1 con un descenso rápido, el tipo 2 con un descenso lento, luego una onda T positiva, pero aquí onda T negativa. Estoy diciendo la derivación 2 nada más, que es la más característica. El tipo 2 con un descenso lento y una onda T positiva, ya no negativa. Recuerden que una característica del bloqueo de rama derecha es onda T negativa de 1 a B3, ¿no? Aquí se ve negativa, pero no tan negativa en relación a la isoeléctrica, ¿no es cierto? Aquí se hace positiva, ¿no? Como en silla de montar. Aquí la silla de montar es mucho más pronunciada todavía, ¿no? En realidad son variantes, y lo que se tiene que hacer con estas personas es identificar, hacer estudios electrofisiológicos para identificar cuál es el riesgo que tienen de hacer muerte cardíaca súbita. Muchas de estas personas, como ustedes, como lo mencionamos en un inicio, que son personas jóvenes, y algunas de estas personas hacen deporte. Algunos hacen deporte de tipo competitivo y otros hacen solamente recreativo. Entonces, la investigación aumentó en los que hacen deporte tipo competitivo. O sea, estamos hablando de los atletas, ¿no? Y ustedes saben que la muerte cardíaca súbita en atletas es mayor todavía. Y de ahí que se sigue investigando, investigando y todavía no se llega a un consenso tan claro. ¿Por qué? Porque las personas que hacen deporte de competencia de alta intensidad, o sea, que llegan a ser atletas, estamos hablando de los campeones, tienen cambios electrocardiográficos.
tiene cambios electrocardiográficos. Por ejemplo, vamos a hablar de un maratonista. El maratonista no hace hipertrofia de ventrículo izquierdo. No es que atleta igual hipertrofia de ventrículo izquierdo, eso no es así, porque todos los deportes son diferentes. Entonces, el maratonista no hace hipertrofia de ventrículo izquierdo, no hace actividad de fuerza. ¿Qué es lo que pasa? En el intento que el gasto cardíaco derecho sea igual al gasto cardíaco izquierdo, porque tienen que ser iguales, entonces como hay una demanda adicional, corre 1 hora, corre 2 horas, el ventrículo derecho va a sufrir cambios, ¿no? Sobre todo va a haber un remodelado, va a haber una dilatación del ventrículo derecho. Y esa dilatación del ventrículo derecho, de un fondista, de un maratonista, produce estos patrones también. También tienen patrones RR' con este descenso, también lo tienen. ¿Qué hay que hacer? Hay que estudiarlos un poco más, hay que investigarlos, hay que recomendarles que no tengan, obviamente, esos cambios bruscos de falta de hidratación, que no consuman tampoco pues, sustancias, entre comillas, ayudas ergogénicas, que no les sirven para nada. La mejor ayuda ergogénica es solamente entrenar. Entonces, estamos viendo una serie de cambios que también lo trasladamos al grupo amateur. Si ustedes revisan muertes en maratón, van a encontrar un montón de muertes en maratón que han aumentado en los últimos años. Un grupo será porque tienen este, defectos en el miocardio, enfermedades coronarias, tiene alguna canalopatía que está mínimamente expresada porque no hacen trabajo muy fuerte, sino hacen trabajo moderado. Pero de pronto, ¿qué pasa? Empiezan a utilizar algunas ayudas, entre comillas, ya lo dije, ergogénicas. O sea, que no sirven, ¿no? Como algunos geles que contienen cafeína. Entonces consume el gel con cafeína en el kilómetro 20 y le produce una arritmia, producto de la cafeína, ¿no? Cuando nunca había consumido cafeína, ¿no? O utilizan algunas otras cosas que ya a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Entonces, toda persona que tiene este patrón RR', ¿no? Tiene que pasar por un estudio electrofisiológico porque tiene alto riesgo de tener una muerte cardíaca súbita o desarrollar arritmia. Este es otro tipo de arritmia un poco más, eh, menos frecuente, ¿no? Quizás menos frecuente porque no la sospechamos o no la podemos ver tan de cerca, ¿no? Porque la mayoría de personas quizás con una taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Por una descarga de catecolaminas, obviamente va a tener una muerte súbita, ¿no? De ahí la historia del gran Filipides, ¿no? Que dicen que corrió una maratón, pero en realidad no fue así, ¿no? Él corrió una ultramaratón, porque un día antes corrió creo que 100 kilómetros, otro día corrió otros 150 kilómetros, y finalmente, cuando tiene que dar el último mensaje, hace otra carrera extenuante, llega y se desploma probablemente por un tipo de taquicardia parecida a esta, por una gran descarga adrenérgica, muerto. Y esto se desarrolla, bueno, aquí es para solamente plantear que la, a- la, el punto de gatillo aparece después de la reprogramación. Después, lo que antes se llamaba, pues, una, una clasificación que ya se abandonó, ¿no? Una R sobre T, ¿no? R sobre T. Oye, pasamos a otro grupo que este es, en realidad, hablar de fármacos solamente trae un ejemplo, ¿no? Porque como ya dije, los fármacos antiarrítmicos son capaces de producir cualquier tipo de alteración, ¿no? Pero no solamente los antiarrítmicos, sino todos los fármacos que alteren un canal. Voy a hablar de dos ejemplos muy clásicos. La lidocaína pertenece a la clasificación de Vaughan-Williams, creo que estamos en la 2C. Puede ser 2B o 2C, no sé, creo que me puedo equivocar. Pero la cosa es que la lidocaína es un antiarrítmico. Lo utilizábamos antes con más frecuencia, ahora mucho menos. ¿Qué hace la lidocaína? Bloquea el canal de sodio, ¿no? Por lo tanto, su mayor uso es como efecto anestésico, ¿no? Una sobredosis de lidocaína que va a producir, puede producir alteraciones visuales, puede producir arritmias complejas, puede producir coma, ¿no? Entonces, todos los fármacos que cambien un canal pueden producir alteraciones en el tejido miocárdico y alteraciones en el tejido nervioso. Por lo tanto, los fármacos del tipo, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos,
que producen cambios de canales en el sistema nervioso son plausibles también de producir arritmias. Incluso podemos hablar de algunos fármacos que se denominan, entre comillas, benignos, ¿no? ¿Qué ocurre? El corazón, como todos los órganos, tiene distintos receptores. El corazón existe receptores de tipo H1 también, o sea, receptores de histamina, ¿no? La histamina es un autocoide que tiene distribución universal, con distintas funciones, ¿de acuerdo a cuál es el receptor? ¿No? H1, H2, el H2, por ejemplo, está en el estómago, y H3, H4, H5, se han identificado varios, ¿no? El H1 principalmente está en el sistema nervioso central, y por eso cuando uno consume clorfenamina, ¿no? Que no es tan específico de los sectores H, entonces le produce un trastorno del sueño. Lo mismo pasa con el dimethylrinato, que se usa para las náuseas, tiene una acción principal en el centro de las náuseas, todo, pero también produce sueño. Entonces, los nuevos antiarrítmicos, ¿no? Tipo loratadina y otros, creo que es de desloratadina, los que son más específicos, pueden afectar al corazón. Son proarrítmicos también. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando recetamos un antialérgico, entre comillas antialérgico, a un paciente que tiene, digamos, a un trastorno cardíaco, ya vamos a hacer una falla cardíaca con fibrilación auricular. ¿No? Es preferible dar una clorfenamina que se quede dormido a utilizar uno de los fármacos. ¿Qué pasa con la ivoxina? La ivoxina básicamente actúa pues bloqueando una bomba, ¿no? La bomba de sodio-potasio ATPase. Entonces el bloqueo de esa bomba va a producir cambios en el sodio y va a producir que se presente esta cubeta digitálica. Se puede presentar más en B5, B6 o 2, o la derivación 2, ¿no? La presencia de esta cubeta digitálica nos hace saber de que hay una impregnación digitálica. No hay intoxicación, hay una impregnación, entonces tenemos que tener precaución. Reducir la dosis, ¿no? O suspender la dosis si es que no la necesitamos. ¿Por qué? Porque la intoxicación digitálica, uno de los primeros síntomas de intoxicación digitálica es la falta de apetito o náuseas, ¿no? Ya cuando estamos en la cubeta es que ya estamos avanzando un poco más y obviamente cuando tenemos arritmias malignas ya estamos en una intoxicación digitálica pura, ¿no? Entonces, no solamente prestar la atención a la cubeta digitálica, sino también a los síntomas que pueden representar. La leucina es un fármaco que se elimina básicamente por vía renal. Entonces, pacientes que tienen trastornos renales tenemos que administrarlo, si es posible, cada 48 horas. El tiempo de vida medio de la leucina es 36 horas. Entonces, fácilmente podemos administrarlo cada 48 horas. No es que nos hemos equivocado cuando ponemos cada 48 horas, porque a veces pasa. Dice, no, creo que se equivocó. Vamos a darte todos los días porque es mejor que tomes todos los días. No. Si lo damos cada 48 horas es porque ya tuvimos un evento de cubeta digitálica o porque pensamos que con media dosis cada 48 horas es una ayuda adicional. Sobre todo cuando utilizamos dioxina acompañada de un beta bloqueador, ¿no? Entonces, como siempre menciono, el conocimiento de la farmacología nos va a llevar a tomar siempre buenas decisiones. Y pasamos a otro tema ya que es un poco más específico, los trastornos hidroelectrolíticos, estos sí nos acompañan siempre, ¿no? Nivel de potasio, niveles altos de potasio van a producir cambios, pueden producir cambios en el electrocardiograma. No en todos. ¿Por qué? Porque los cambios producidos por la elevación de potasio, perdón, la elevación de potasio puede ser rápida, puede ser muy rápida, entonces no le da tiempo al electrocardiograma o a las células miocárdicas a que se produzcan esos cambios, ¿no? O puede ser lenta. Entonces vamos identificando lentamente los cambios en una hiperpotasemia leve, o si es moderada o es severa. Sirve para hacer diagnóstico inclusive de hiperpotasemia, ¿no? Entonces tiene que haber además un contexto clínico, ¿cierto? ¿No? Entonces tiene que haber una onda T alta, ¿no? Acá, como mencionamos hace un momento, tiene que ser simétrica, en tienda de campaña, ¿no? El intervalo que usted puede ser normal o acortado. Si el potasio sigue aumentando, la fase de repolarización va a seguir teniendo trastornos, ¿no? La onda T ya se vuelve plana, ¿no? El PR se va prolongando,
¿no? Entonces todas las fases empiezan a tener una prolongación, inclusive el QRS se va volviendo más ancho, ¿no? Y en un caso severo, ya podemos tener incluso la desaparición del segmento ST y una forma sinusoidal del complejo QRS. ¿Qué pasa cuando el potasio está bajo? ¿También van a haber alteraciones? Sí, ¿no? Recuerden que el potasio interviene básicamente en la repolarización, por lo tanto, los cambios más específicos están relacionados a los cambios del potasio. Pueden haber cambios del calcio, también del sodio, del cloro, del magnesio, pero los más importantes son los relacionados al potasio. Entonces, ¿qué podemos observar? Una hipopotasemia moderada, ¿no? Potasio bajo, miren, hay un aplanamiento de la onda T y una aparición de la onda U, una aparición de la onda U. Esto incluso, nosotros podemos correlacionar qué pasa cuando tenemos potasio bajo y utilizamos digital. Es algo que no va bien, ¿no es cierto? Porque estamos produciendo una doble alteración. No tenemos potasio y estamos actuando en la agua sodio-potasio. Entonces, esto a veces se confunde, ¿no? Con la cubeta digitálica, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que tenemos potasio bajo, no utilizar digital. En otras palabras, si hemos utilizado furosemida a dosis alta y no hemos repuesto el potasio vía oral de manera adecuada, nos estamos arriesgando a que hayan arritmias. Y eso pasa muchas veces. Y ese es un caso severo. Una hipopotasemia severa, ya tenemos, estamos hablando de menos de 2,5, donde ya tenemos que reponer potasio endovenoso, ¿no? Quizás utilizar sulfato de magnesio también, ¿no? Y ya tenemos una onda U prominente, una onda T que no es, que, bueno, si bien es cierto es plana, pero se acompaña de un descenso o un infranivel de la onda T, que puede confundir con una cubeta. El calcio interviene básicamente en la fase 2, ¿no es cierto? La fase, este, en la fase plana, que es la que hace durar, es la que hace que la contracción tenga un efecto sostenido, ¿no? Recuerden ustedes que el calcio, pues, es un electrolito de distribución universal también, ¿no? Y que también actúa como segundo mensajero, o sea, no solamente interviene en la contracción, también interviene en la diástole, ¿no? O sea, la sístole y la diástole tienen gasto de energía, ¿no? Una sobrecarga de calcio no es buena tampoco, ¿no? No es que yo tengo más calcio y de pronto, si tengo más calcio voy a tener mejor contractilidad. Tampoco es así, ¿no? Una sobrecarga de calcio, por ejemplo, ¿no? Se observa sobrecarga de calcio. Imaginemos un paciente ha tenido un infarto del corazón. Entonces, cuando hay isquemia, se produce un aumento del ingreso de sodio y por lo tanto va a haber un intercambio con el calcio, por lo tanto se produce aumento de calcio. Ese aumento de calcio intracelular produce arritmias. Ese aumento de calcio intracelular puede producir también una disfunción miocárdica, ¿no? Entonces no es bueno en un episodio de isquemia miocárdica hay sobrecarga de calcio. ¿Y qué ocurre cuando ese miocardio está con sobrecarga de calcio y de pronto se hace una angioplastía y se abre la arteria y ingresa más sangre y de pronto le ponemos más calcio? Se produce un fenómeno de mayor isquemia, ¿no? Denominado fenómeno de no reflow, ¿no? O sea, estamos produciendo una sobrecarga de todo y en esos casos, ¿qué hay que hacer? Hay que producir, como se ha hecho una se ha dilatado la arteria principal, pero no se han dilatado las arterias pequeñas. Entonces se puede administrar, por ejemplo, verapamil o adenosina para empezar a abrir el resto de arterias, ¿no? El resto de arterias que están comprometidas. Pero bueno, ¿qué cambios se van a producir en el segmento ST, obviamente, ¿no? Y en el intervalo QT? Acá están unos valores. Entonces, cuando hay una hipercalcemia severa, se va a producir un ST corto, se acorta. El QT también, y puede haber una onda U
anormal aumentada, bueno, no está aquí en el gráfico, ¿no? Segmento ST acortado. Si la concentración de calcio disminuye, también puede causar algunas alteraciones, ¿no? Y es al revés, ¿no? Existe una prolongación del segmento ST, ¿no? Y un intervalo QT que se va a prolongar. Esta prolongación del intervalo QT también puede, pues, confundir, ¿no? Con un síndrome QT prolongado, sobre todo el tipo 3 que hace una onda T en fase tardía. Y finalmente, ¿cómo identificamos los marcapasos? Esto es algo más o menos sencillo, ¿no? ¿Qué hacen los marcapasos? Genera un estímulo eléctrico, ¿no? Intracavitario. Los marcapasos generalmente van al ventrículo derecho. Por lo tanto, si la activación es por el lado derecho, genera una imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Es activación derecha, básicamente. Entonces, ¿cómo se identifica? Hay una espiga acá, usted ve una rayita aquí, ¿no? Acá hay una espiga y se activa el ventrículo, ¿no? Acá podemos ver las ondas P que está yendo por su lado, ¿no? Porque este se trata, pues, esta es una onda P que tiene una frecuencia variable porque este es un bloqueo de tercer grado, que es básicamente los cuales hacemos el implante de un marcapaso transitorio, ¿no? Aquí no se ve bien la punta del marcapaso, pero aquí se dio una vuelta, ¿no? Se hizo una curva aquí en la aurícula derecha, pero bueno, este es un marcapaso transitorio que lo hacemos en la propia cama del paciente, colocamos aquí un acceso subclavio, ¿no? Miren cómo estamos haciendo el ingreso en la vena subclavia, viene a ser la unión del tercio interno con los dos tercios externos de la clavícula, ¿no? Obviamente todas las personas son diferentes, pero nosotros tenemos que imaginarnos que estamos colocando la aguja en ese lugar, en ese lugar. Entonces entra el cable, ¿no? Bueno, aquí se ve una vueltita y entró al ventrículo derecho y está produciendo la activación, ¿no? Voy a pasar acá a esta imagen. Este es un marcapaso definitivo, o sea, aquí en este caso hay dos cables. Un cable activa la aurícula derecha. Aquí la posición como que no está en la orejuela, porque la orejuela debería estar para este lado acá. Pero bueno, está activando la aurícula derecha. Y el segundo cable activa la aurícula al ventrículo derecho, ¿no? Estos cables acá, todo lo que está así, dando vueltas es el cable que sobra, no se puede cortar. Y se, se une a un generador, ¿no? A una pila, ¿no? Esta pila cada vez tiene menos peso. En realidad estas pilas son ahora una computadora, donde registra todo lo que pasa en el paciente, ¿no? Y entonces aquí también quiero que observen esto. ¿Por dónde entró? Por la vena subclavia izquierda, ¿no? ¿Dónde está la vena subclavia izquierda? En la unión del tercio interno versus los dos tercios externos. Casi, casi es algo matemático, ¿no? ¿Cómo se generan los impulsos cuando tenemos un marcapaso doble cámara? Aquí está activación auricular, activación ventricular. En este caso solamente activación auricular. ¿Por qué? Porque la activación auricular produjo un QRS. Entonces esto significa como el marcapaso, como le digo, es una computadora, es inteligente. Entonces dice, ese QRS es propio, está bien que se active. Entonces estamos gastando menos pila. En este caso le hizo activación auricular y ventricular y de pronto tuvo un latido propio, ¿no? Tuvo un latido propio porque se trata pues, de una enfermedad del nodo, ¿no? El nodo se duerme, como está pasando aquí en este tercer caso, perdón, aquí en esta tercera parte, ¿no? El nodo sinusal activo, este es un latido normal y de pronto se durmió. O sea, no hubo conducción, ¿no? Perdón, el nodo sinusal está despierto, pero no hubo conducción, a ver. Entonces el marcapaso dice, no, tengo que activarme, se activa, ¿no? Y entonces empieza a hacer una activación solamente ventricular. Y eso también obviamente depende de la programación que se le haga, ¿no? Se le puede hacer una programación solamente ventricular, una programación biventricular, y entenderán ustedes de que la estimulación cardíaca eléctrica obviamente avanza bastante, ¿no? Hay distintos tipos de activación, ¿no? Inclusive actualmente se utilizan tres cables.
O sea, se utiliza un cable en la aurícula izquierda, derecha, un cable en la aurícula, un cable en el ventrículo derecho, y podemos colocar un cable en el ventrículo izquierdo, ¿no? Un cable en el ventrículo izquierdo que pasa por el seno venoso coronario y se va hasta el ventrículo izquierdo, y entonces le va a producir, vamos a tener una activación que la podemos sincronizar. Entonces esto ya se llama sincronización cardíaca. Hacer una sincronización entre el marcapaso, entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Hacer que sincronicen. ¿Y por qué hay disincronía? Cuando, como ustedes han visto, cuando hay bloqueo de rama derecha, hay disincronía. Cuando hay bloqueo de rama izquierda, hay disincronía. Cuando ocurre ese se prolonga demasiado, la disincronía es mayor. Por lo tanto, podemos restaurarla y podemos hacer de que la contracción ventricular, digamos, esté mejor organizada. Al revés, si tenemos activación solamente ventricular, estoy produciendo disincronía. Estoy produciendo disincronía. Si tengo una activación biventricular, perdón, de doble cámara, también estoy produciendo disincronía, porque este QRS es ancho y este QRS es angosto. Entonces la programación tendrá que ser un poco más ajustada o dejar que el paciente tenga sus latidos propios, que son realmente los adecuados, y el latido artificial sea menor. Por lo tanto, al revés, como le decía, también existirá un síndrome post-marcapaso que puede generar falla cardíaca. Todo esto actualmente lo podemos medir tanto en la activación eléctrica como en imágenes tipo ecocardiografía para poder hacer un diagnóstico mejor de este tipo de activación. Bueno, hemos terminado, espero que les haya gustado la clase. Sí, doctor, está bien, muchas gracias. ¿Podría dejar de compartir para mostrarle su certificado? Nada más. Ya está. Gracias. Un segundo más. Doctor, disculpe, había una ¿Algunas preguntas? pregunta. Sí, Sí. preguntaron, ¿la cubeta digitálica implica obligatoriamente impregnación digitálica? No, no, no necesariamente. Cuando hay cubeta digitálica, es posible que tengamos algunos valores, ¿no? de digoxina en sangre en rango terapéutico. Hay que recordar, y gracias por la pregunta, doctor César López, el rango terapéutico del digital es bien estrecho, muy estrecho, bien estrecho. O sea, rápidamente podemos estar en hacer nada o rápidamente podemos estar en intoxicación, ¿no? En los pacientes que utilizamos y vamos a utilizar digoxina por tiempo prolongado, estamos obligados a hacer controles de dioxinemia. Estamos obligados. Y los que vienen utilizando, estamos obligados, si vienen por una arritmia, por una FA rápida y están utilizando dioxina, estamos obligados a identificar. En otras palabras, hay pacientes que son más sensibles, hacen una cubeta digitálica y están en rango terapéutico. ¿Qué hacer? Lo que le dije hace un momento, podemos pasarlo a cada 48 horas, ¿no? O sea, de 0,25 lo puedo bajar a media dosis, cada 25, si es que no tiene síntomas de tipo falta de apetito, náusea. Si no tuviera ningún síntoma, entonces nos quedamos tranquilos, le hacemos su hidrocinemia y pasamos a 48 horas, ¿no? Pero si tenemos un paciente que vino por farba, le colocaron 2 ampollas de sedilanida en la emergencia, seguía en farba y de pronto le dieron una tableta de gocina todos los días, ¿no? Y estamos en el quinto o sexto día y vemos una cubeta digitálica, estamos impregnados y de repente lo podemos suspender, ¿no? O podemos sospechar que nos hemos pasado al otro lado del ramo terapéutico. Es bien difícil y también obviamente será muy difícil y costoso estar haciendo en cada momento este, hacer un dosaje de digoxina. No resulta tan práctico, más práctico resulta suspender. ¿Por qué? Porque la digoxina se debe seguir utilizando en un grupo menor de pacientes, ¿no? Cada vez es menor el grupo de los pacientes de lo que utilizamos. Entonces, se debe seguir utilizando, ¿no? Pero no es tan práctico estar haciendo dioxinemias cada mes o cada 2 meses. Entonces, ¿qué respondemos? 50-50. A unos pacientes sí y en otros no. Entonces,
Si estoy obligado a seguir utilizando iboxina, hago la iboxinemia y prolongo el uso de iboxina a cada 48 horas, que sí va a tener efecto. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que ya no hay más preguntas en el chat, doctor. Está bien.